Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, ya ven, programa especial. Nos hemos venido hasta aquí, hasta Estrasburgo, a la sede del Parlamento Europeo, para retratar un poco los retos que tiene esta nueva, la 10ª ya legislatura de la Unión Europea. Son muchos y nos van a ayudar a desengranarlos los 4 invitados que ya les voy a presentar. Tenemos 2 eurodiputados, cada uno de ellos de uno de los 2 grupos mayoritarios. Ellos son Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular Europeo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Juan Fernando López Aguilar, de Socialistas y Demócratas, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Y junto a ellos 2 expertos, Aroa Fandiño, investigadora experta en asuntos europeos y derecho europeo, bienvenida. Gracias. Y el profesor Enrique Uribe, de Sciences Po, aquí en Estrasburgo, y también corresponsal para el diario El País en Costa Rica, bienvenido. Gracias, Carlos. Edición especial de En Primera Plana desde el Parlamento en Estrasburgo. Hoy comenzamos. La defensa europea, la migración, la vivienda, la guerra de Ucrania, la histórica ampliación del bloque a los Balcanes y el Cáucaso, el Pacto Verde y las dificultades para que encaje con justicia social, y también la voz de Europa en el mundo, en conflictos como el de Gaza. La lista de retos que tiene la Unión Europea en esta nueva legislatura que acaba de arrancar hasta 2029 es larga, y muchos de ellos temas cruciales que van a definir de forma casi existencial, me atrevería a decir, si me lo permiten, qué va a ser de Europa y qué lugar ocupen en este mundo tan convulso. Y aunque sean 2 mujeres las que han salido reelegidas al frente de las principales instituciones, la maltesa Roberta Metsola, aquí como presidenta del Parlamento, y Ursula von der Leyen al frente de la Comisión, lo cierto es que esta última ha tenido muchos problemas para intentar acercarse a un ejecutivo paritario, y aquí en el Parlamento Europeo la proporción de mujeres ha disminuido por primera vez en la historia desde su fundación. Luego les preguntaré de qué es síntoma todo ello. Repasemos antes algunas portadas. Diario Les Echos. Europa, inversión para evitar el estancamiento. Es la principal conclusión a la que llega el informe de Mario Draghi, el exdirector del Banco Central Europeo. Preconiza reformas radicales. Político advierte que este segundo mandato de von der Leyen podría ser infernal. Si entre la pandemia y Ucrania no fue suficiente en el primero, los próximos 5 años aún podrían ser peores, dice el rotativo. Revista Foreign Policy, Europa sola. Les voy a preguntar también por ese sentimiento al que han contribuido diversos factores, como la emancipación de Estados Unidos o la pérdida de influencia de la voz europea en el mundo. Y por último, Le Point Avui se pregunta simplemente en esta portada, Europa, ¿dónde estamos? Dice el rotativo, que se abre un nuevo ciclo político con defensa y competitividad como prioridades. Vamos a empezar por ahí, si les parece. Si pudiéramos jerarquizar, señor Zoido, señor López Aguilar, las prioridades, ¿cuáles serían para este nuevo ciclo aquí en Europa? Pues mire, yo me quedaría con las 2 que acaba de decir, competitividad y defensa. En el último informe de Mario Draghi se ponía de manifiesto la necesidad de incrementar y de favorecer la competitividad, de ser capaces de fortalecer el mercado interior y al mismo tiempo concentrar la inversión en la competitividad. En los últimos 5 años hemos estado desarrollando el Pacto Verde, nos hemos dedicado mucho al desarrollo de las plataformas digitales, asimismo también a todo lo que significa la competencia. Y creo que ahora es el momento de la competitividad, si no queremos ser presa de la situación que con la ley para la sostenibilidad y para hacer frente a la inflación de Estados Unidos y los subsidios en China, pues puedan hacer que la competitividad de Europa cayera más de lo que ya ha caído. Señor López Aguilar, no sé si coincide en esas 2 prioridades. ¿O añadiría alguna más o quitaría alguna? Añadiría alguna, porque mi visión de Europa y sus retos existenciales tiene que ver con la globalización, que es la escala definitiva de lo humano, y Europa pierde relevancia global. Europa declina demográficamente, declina en su participación del PIB mundial y no alcanza una voz digna de ser escuchada, ni mucho menos unitaria. Y por tanto lo imprescindible es que Europa crezca definitivamente, madure definitivamente, salga de lo que se ha denominado su edad de la inocencia o de la adolescencia y deje de ser exclusivamente un soft power para ser capaz de tener una interlocución con los grandes actores globales, dígase Rusia, China, además de otros. Pero sobre todo, añadiría a los que ha mencionado, sin duda ninguna, un hecho migratorio que ya no está al alcance de la respuesta de ninguno de sus Estados miembros, por grande que se crea. La única forma de abordar la globalización de las migraciones, y es un hecho global que ha existido siempre, pero ahora en la globalización
a nadie le pilla lejos, a todos nos pilla muy cerca y muy caliente, requiere una escala europea de respuesta. Requiere una coherencia con el derecho internacional humanitario, por descontado, pero también una obediencia al derecho europeo legislado. Es lo que pusimos en marcha en la pasada legislatura, el Pacto de Migraciones y Asilo, y un gran desafío de esta legislatura es que se implemente ejecutivamente, ordenadamente por todos los Estados miembros y que la Comisión cumpla con su papel de guardiana de los tratados y del derecho europeo y vigile el exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas con la aprobación de este paquete legislativo. Vamos a ir analizando una por una estos retos que nos han planteado los eurodiputados. Que Putin es una amenaza impredecible y que Estados Unidos ya no es tutor de la paz en Europa parecen dos realidades ya tangibles. Eso está sobre la mesa, incluso sea cual sea el resultado de Estados Unidos. El resultado de ello es cómo Europa toma las riendas de su propia defensa. ¿Está la Unión Europea lista para romper el tabú en defensa? Aroa o profesor Enrique, que quiera. Aroa. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos visto con la guerra en Ucrania por parte de Putin y el pensar en invertir en defensa cada vez se piensa más por parte de los países que más reticencia tenían y oponían encima de la mesa, porque la idea de la autonomía estratégica debería seguir trabajándose y por tanto ya. Enrique. Bueno, desde la universidad se ve este aspecto en el largo plazo, ¿no? Es decir, que Europa es una civilización que se instala en Occidente y ese Occidente pues forma parte de los Estados Unidos, entonces hay una interrelación, digamos, casi carnal con esta relación con los Estados Unidos. Entonces, nosotros desde la universidad vemos este fenómeno desde un punto de vista más de largo plazo para, como decía aquí Lula da Silva cuando vino al Parlamento Europeo, la Unión Europea es patrimonio de la humanidad, es algo que ha dado a la humanidad una esperanza en que la paz no es una utopía. Entonces, la defensa europea debe entrar dentro de una filosofía de esa paz que nunca se logró en el mundo. Es verdad que en los últimos tiempos estamos hablando de construcción de búnkeres, de aumento de reservistas, incluso de vuelta del servicio militar obligatorio. Hay voces dentro de la Unión que critican el alarmismo y llaman a la prudencia, y hay otras que critican cierta infantilización de la opinión pública que beneficia al final a Putin a la hora de tratar cuestiones de defensa. ¿Cómo se puede movilizar? ¿Cómo se puede reivindicar una conciencia civil de defensa sin ser más alarmista de lo que se debe ser? Pues siendo realistas, contándole a todos los ciudadanos qué es lo que está sucediendo. Y por tanto yo creo que la defensa tiene que ser, y va a ser de hecho, uno de los ejes importantes en la nueva comisión. Ya lo hemos puesto en marcha en la última comisión, con una inversión no solo financiera, sino también en armamento de todos los países miembros a favor de Ucrania. Y yo creo que ahora lo que tenemos es que seguir en esa línea y tenemos que concienciarnos que tenemos que favorecer todo lo que es la industria, desde luego militar, para fortalecerlo. Y de esa forma yo creo que conseguiríamos, pues con el impulso necesario, con el nuevo comisario que pueda haber de defensa, así como también si en el Parlamento damos los pasos necesarios para lo que hoy es una subcomisión, se convierta en una comisión de pleno derecho con capacidad legislativa y al mismo tiempo que pueda impulsar esas políticas, que haya una comisión de seguridad y de defensa. Me parece fundamental para que podamos mantener nuestra propia autonomía y no depender, por supuesto, siempre coordinado con OTAN y coordinado con los Estados Unidos, pero hay que mantener una autonomía. López Aguilar. Creo que esta legislatura ha puesto de manifiesto que el reto de una Europa unida en política exterior de seguridad y defensa es acuciante e ineludible. Y lo pone de manifiesto la vecindad de Rusia. Un vecino inexorable, el país más grande de la Tierra que es frontera directa con la Unión Europea. Lo es en Finlandia, como lo es, por cierto, en Polonia, en Kaliningrado, un enclave ruso en plena Unión Europea. Por tanto, es una amenaza real a la que hay que responder. Y hay que saber que la arquitectura
de la que surge Europa, que es el desmoronamiento de la comunidad internacional tal y como la conocíamos hasta entonces, el desastre de las dos guerras mundiales y sobre todo de la segunda, y el intento de construir una nueva organización en Naciones Unidas está en estos momentos manifiestamente obsoleta e impotente para ordenar los desafíos a los que nos enfrentamos. Y esto es imprescindible que la Unión Europea adquiera conciencia. Mucha ciudadanía ya está dando cuenta de ello y, de hecho, yo invertiría la pregunta. No es que seamos alarmistas al trasladar a la opinión pública la urgencia de ser más efectivos en materia de seguridad y defensa. Yo diría que, al contrario, es mucha la opinión pública que interpela a la política, interpela a sus instituciones representativas, exigiéndoles esa garantía de seguridad, porque la opinión pública, yo diría que es más consciente a estas alturas de lo que está respondiendo la Unión Europea, que está arrastrando los pies y practica mucho la inercia de esa visión ya sobrepasada, si es que no obsoleta, de la soberanía nacional, desde la que ya no es posible responder. Inversión en defensa y más inversión, porque la Unión Europea necesita una inversión masiva inédita de 5% del PIB anual, según afirma el informe de Mario Draghi, para financiar con deuda conjunta una estrategia industrial que le permita no descolgarse de Estados Unidos y China. Y les pregunto, pero esto va a generar muchísimas oposiciones internas dentro de los países. No sé si ven posible esto sin recelos de los Estados. Aroa. Bueno, yo creo que aquí la clave está en la compra conjunta. Lo mencionábamos antes con defensa y también en esta idea del informe Draghi, que se parece en este sentido quizás al informe Letta que ha sido publicado hace unos meses, en esta idea de compra conjunta, porque la deuda debe de ser conjunta. Es una experiencia que ya se ha tenido con la compra de vacunas durante la pandemia, y este es el cambio de mentalidad que hay que hacer por parte del liderazgo europeo, que solo surge en crisis, solo cuando nos encontramos ante un apuro como el que estamos viendo, que es lo que dice Draghi en su informe y también lo advertía Letta. Hay una urgencia, no hay que asustarse, pero hay una urgencia porque no hay competitividad. Pero Draghi es alarmista en el informe, cuanto menos. Es alarmista, pero hay que poner... Quizá hay con que hacer razón. bien los puntos poco a poco, ¿no? Los ¿Están de acuerdo con el alarmismo de Draghi? Bueno, yo creo que Draghi ha sido muy realista. Es que la situación... hemos estado centrados en otras cosas y no hemos sabido responder con la rapidez y celeridad que han ayudado a sus empresas tanto en Estados Unidos como en China. Y por tanto, la competitividad tenemos que recuperar el tiempo perdido. De ahí la propuesta que él hacía. Yo creo que es necesario que recuperemos inmediatamente la competitividad de nuestras empresas, que va a suponer un crecimiento del PIB general en toda la Unión Europea, que es lo único que nos va a facilitar que podamos seguir generando y fortaleciendo y además haciendo frente al estado del bienestar, que por cierto en Europa es el mayor que hay en todos los distintos continentes. Por tanto, si queremos tener el estado del bienestar, queremos proteger los derechos sociales, no hay más remedio que crecer, y se crece con mayor competitividad en las empresas. Voy a hacer en este punto una breve pausa, volvemos enseguida en Primera Plana. Hasta ahora. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en el Parlamento Europeo desde Estrasburgo, edición especial de En Primera Plana, con dos eurodiputados, Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular Europeo, Juan Fernando López Aguilar, de Socialistas y Demócratas, y también con Aroa Fandiño, investigadora, y Enrique Uribe, profesor en Sciences Po. El hecho de que en el Parlamento, ya que estamos aquí, les tengo que preguntar a los eurodiputados, de que en esta composición del Parlamento haya descendido por primera vez el número de diputadas y los problemas también de von der Leyen para intentar, cuanto menos, acercarse a una comisión paritaria, ¿son síntomas de algo, señor López Aguilar? Síntoma de resistencias nacionales a lo que significa Europa. La igualdad entre hombres y mujeres está entre los valores
distintivamente europeos consagrados en el tratado que conocemos como el Tratado de Lisboa. Artículo 2, junto con la democracia representativa, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la garantía de los derechos fundamentales, la igualdad, para empezar, entre hombres y mujeres. Y sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. Por muchas leyes que proclamen lo contrario, sigue habiendo gender gap, y no solamente en materia salarial, sino en representación. Algunos países tienen mejor política de igualdad que otros, ¿verdad? Esto es evidente. Y tiene que ver con claramente la orientación política y hasta los valores, es decir, la ideología de sus gobiernos. Evidentemente, una aproximación progresista a la política conlleva paridad. Eso ya está arraigado. Y sin embargo, provoca resistencias, y el incremento de las fuerzas de extrema derecha es buena parte de la explicación del descenso de representación de mujeres. De hecho, el incremento de las fuerzas de extrema derecha tiene muchísimo que ver con un instinto primario reaccionario que está explotando un nicho supuestamente masculino de voto frente a las políticas de igualdad, presentadas de forma claramente distorsionada y falsa como una agresión a la masculinidad, como una, por decirlo así, una ofensiva que está retirando oportunidades a los hombres, precisamente porque está creando espacio para las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en todos los ámbitos de la vida, en lo privado, por tanto en el ámbito de la empresa, de la iniciativa económica, y en lo público, en su representación. Y creo que esa reacción está conectada con el crecimiento de escaños de extrema derecha y con las posiciones reaccionarias frente a las políticas de igualdad. No sé si desde la ciencia política, profesor Uribe, se pueden buscar las mismas explicaciones. Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que se acaba de decir. El menoscabo de las libertades femeninas es un síntoma del ambiente de retroceso de las políticas en el mundo entero. O sea, no es solamente una cuestión europea, en el mundo entero. Es decir, que lo que pensábamos en una época que la revolución femenina era una línea de evolución directa que no tenía reverso, pues estamos viendo lo contrario. Lo que estamos viendo en los últimos días en países como Alemania o como Holanda es que se están haciendo controles fronterizos, se están endureciendo también sus políticas migratorias. No sé, señor Zoido, ¿esto es una tendencia que estamos viendo ya por toda Europa? ¿Esto es lo que viene? ¿Lo que estamos viendo en Alemania, en Holanda? Bien, sin duda alguna, el éxito que tuvimos durante la pasada legislatura al ser capaces al final de acordar un pacto migratorio, actualizar la legislación en materia migratoria, fue un alivio, precisamente darle una respuesta a la legislación que acababa de salir también en Francia y también a los movimientos que se estaban viendo por ahí. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer en esta materia es dar cumplimiento al pacto migratorio que se acordó. Sí, el pacto es efectivo, pero tenemos 2 años para implementarlo y los Estados miembros tienen que colaborar. Eso tenemos que tener mucha urgencia en desarrollar el pacto migratorio desde el punto de vista europeo, pero al mismo tiempo que los planes especiales que tienen que presentar cada uno de los Estados miembros que lo hagan a la mayor celeridad posible, para evitar que podamos poner en entredicho todo lo que es el espacio Schengen. Si cada uno empezamos nuevamente a levantar barreras donde el espacio Schengen consiguió quitarlas, pues quizás estemos dando un paso atrás. Pero la alarma que se produce como consecuencia de hechos puntuales pues da lugar a que, con independencia de los colores políticos, porque todos lo están haciendo, pues están levantando también las barreras. Por tanto, yo creo que ahí es donde tendremos que nosotros dar una respuesta, insisto, desde la ley, con un pacto migratorio que se tardó 10 años en alcanzar. Señor López Aguilar, este verano hemos visto un repunte increíble de llegadas a Canarias. En el origen está la crisis de Mali, pero también el cerrojazo de Túnez por llegar a acuerdos con la Unión Europea, de los que luego la señora Meloni ha puesto en la vitrina cómo habían descendido un 65% las llegadas a Italia. Al final son vasos comunicantes, ¿no? Todo esto. Y si Europa no toma soluciones en conjunto, lo que va de un lado, al final se va por el otro. Vasos comunicantes ante la vecindad más próxima que nunca en la globalización del continente africano, en una revolución demográfica sin precedentes. África está duplicando su población cada 20 años y en África todo el mundo tiene 20 años, mientras que en Europa todo el mundo tiene 60. Europa declina demográficamente, pierde población y envejece, mientras que África lo contrario, y está más cerca que nunca. De hecho, España es el único país de la Unión Europea que tiene una frontera terrestre
con África, Ceuta y Melilla. Pero Canarias, lógicamente, en la cornisa noroccidental africana está expuesta a esa dinámica de vasos comunicantes que hace que cada vez que se llega a un acuerdo con un país en la cornisa norte, evidentemente el flujo opta por la ruta atlántica, que por cierto es la más mortífera, pero detrás de todo lo que hay es la evidencia de que ningún Estado miembro puede responder por sí solo al hecho migratorio, que nos hace falta una arquitectura europea y, por supuesto, acatamiento del derecho europeo legislado. Y eso provoca resistencias, tiene que ver con lo que hablábamos antes. Hay resistencia frente a la estrategia de competitividad de Draghi, hay resistencia ante una Europa unida, con una voz audible en política exterior y de seguridad, pero sin duda ninguna hay resistencia, porque hay inercia nacional, a comprender que ya ningún Estado puede adoptar por sí solo políticas migratorias y por extensión de asilo, sin un colchón de responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria entre los Estados miembros. Es lo que hemos conseguido en la pasada legislatura con enormes dificultades, porque alcanzar un pacto a 27 Estados miembros en un Parlamento de 700 escaños que proceden de esos 27 Estados miembros, créame, no es fácil. Y menos cuando crecen los escaños de extrema derecha que están primero propalando el miedo, si es que no el odio directo contra el migrante, y después lo explotan electoralmente, pretendiendo que podemos reducir la migración a cero. Eso nunca va a pasar, nunca ha sido así en la historia de la humanidad, y menos ahora, y desde luego no en el continente africano. Y hay que comprender además que hay que colaborar más y mejor con los países de origen y tránsito, porque mucha gente cree que África conspira enviando migrantes contra la Unión Europea. Lo cierto es que África está viviendo migraciones intestinas en su interior, que no hay ni un solo país africano que no acoja en su interior campos de refugiados de cientos de miles de personas procedentes de algún país fronterizo que no son nacionales del propio país, y que muchos países africanos, por tanto, están igualmente atosigados ante el hecho migratorio que requiere una escala europea de respuesta obediente de su derecho legislado y, por supuesto, del derecho internacional humanitario. Profesor, sí. Sin embargo, el Gobierno de España no está acudiendo al ofrecimiento que ha hecho Frontex de enviar fuerzas para ayudar y colaborar en todo el control de esta migración irregular que está cediendo de una manera tremenda. Frontex está presente en las fronteras exteriores, está presente en Ceuta y Melilla, está presente en Canarias, pero en tierra, en los centros de recepción. Hay operarios de Frontex, hay agentes de Frontex en los centros de recepción. Si se está hablando de embarcaciones de Frontex, lo cierto es que España dispone de muchísimos recursos para el salvamento de la mar. El esfuerzo de salvamento marítimo es ingente. Si estuvo en el Parlamento el director de Frontex y dijo que está esperando y lleva alertando desde hace más de 6 meses que puede colaborar para frenar esa avalancha que está recibiendo Canarias, pero que no ha recibido la solicitud. Vamos a ampliar el foco y no nos vamos a quedar solo en lo puramente español, porque lo que estamos viendo también es que hay 3 grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo. Quizá la división maquille un poco su fuerza. Vemos que en 6 miembros del Consejo de Europa son de extrema derecha o tienen alianzas con la extrema derecha. Es decir, cuanto menos la influencia de la extrema derecha se va a notar en esta nueva legislatura, Aroa, y lo podemos estar viendo ya quizá en políticas como las de Alemania y las de Holanda. Sí, lo primero, un matiz. El Consejo de Europa es una organización internacional distinta, que lo acabas de mencionar. El Consejo Europeo es la representación. El Consejo Europeo. El Consejo Europeo. Pero para que no haya esa confusión para el espectador. La suma de los 27 sí, líderes. La representación de los jefes de Estado y de Gobierno. Sobre la extrema derecha, bueno, la extrema derecha es evidente que ha subido, era la expectativa, pero también la expectativa era que subiese de una manera que pudiese crear un grupo propio. Estábamos ya tremendamente asustados desde este otro lado. Eso no ha pasado, digamos. pero condicionar. Cuando vemos que Alemania, del señor Scholz, tiene miedo de unos resultados de 2 estados donde la extrema derecha, AfD, ha tenido récord en Sajonia y en Turingia, y de repente vemos estos controles. Sí, ¿No creen que condicionan? Sí. Ahí está la alianza de la coalición que está llamada del pro-europea, que está formada por el PP europeo, los socialistas y demócratas, los liberales, aunque han disminuido sustancialmente su representación en el Parlamento, y ahora con los verdes, que se han unido a esta gran coalición. Entonces, mientras ellos 4 estén por la labor y lleguen a acuerdos en el Parlamento para sacar adelante legislación y le den los números, pues quizás se puede evitar a la extrema derecha. Pero bueno, también es verdad que en la legislatura anterior, con la ley de la restauración para la naturaleza, hubo ahí cierto cambio de posiciones, ¿no?, por parte de la derecha conservadora. Intervenciones más cortas para poder dar otra ronda. En Francia se repite mucho un vocablo inventado por una socióloga, lepenización de los espíritus. Es decir, que el combate ideológico lo ha ganado la extrema derecha.
a tal punto que pues... hemos asumido ideas. Ya están... se ha asumido y se forma parte del sentido común. Es decir, que hay una pérdida en el discurso de los valores en donde se acepta cínicamente que hay que discriminar, que el racismo se naturaliza. Vamos pasando de reto en reto. Otro de los retos que vamos a afrontar es la crisis agrícola que marcó los primeros meses de 2024. Señor Zoido, que usted maneja este tema perfectamente. ¿Hay miedo a rebrotes? Y sobre todo le preguntaría, ¿solucionar la crisis agrícola va a ir contra el Pacto Verde? ¿Va a ser el chivo expiatorio? Bueno, yo creo que el Pacto Verde necesita no reformularse en todos sus extremos, pero sí necesita acomodarse a las circunstancias que estamos viviendo en Europa, a las circunstancias del campo, una pertinaz sequía en la mayoría de las regiones de Europa y al mismo tiempo también a la crisis de la competitividad, y hasta que no resolvamos el problema de la competencia desleal, que están viniendo productos de fuera que han sido cultivados con esos productos que se le nutren y que están prohibidos de utilizarlos aquí. Por tanto, cuando se habla de que se le hace un favor con esa flexibilización de la entrada en vigor del Pacto Verde en todos sus extremos a los agricultores, no. Lo que se le está haciendo es justicia después del gran trabajo que estuvieron haciendo cuando la pandemia abandonaron unas justas reivindicaciones, se pusieron al frente de sus explotaciones y fueron capaces de surtir de productos frescos a toda la Unión Europea y seguir exportando. Por tanto, lo que tenemos que hacer es no darle la espalda a los agricultores, ir de la mano con ellos, que puedan ser competitivos, y eso será lo que garantice también el relevo generacional que es necesario. Si ellos son competitivos, el relevo generacional será una realidad. Me quedo sin tiempo. López Aguilar, ¿quiere añadir algo más a lo del Pacto Verde? Sí, quiero decir que en las protestas y movilizaciones que tuvieron lugar a finales de la pasada legislatura había componentes agrarios, pero también componentes políticos e ideológicos. Dicho esto, el Pacto Verde simplemente compromete a Europa con un horizonte que no es eludible. Es el de garantizar una transición justa hacia una economía descarbonizada. Lo que no quiere decir que no haya que atender lo que de razonable tengan las protestas que expresan una afección casi individualizada. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias, señor Zoido, señor López Aguilar, señor Uribe y Aroa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos repasado en este tiempo casi todos los retos que hay encima de la mesa. Desde luego habrá muchos más y estaremos siguiendo lo que pasa aquí en este edificio, en el Parlamento Europeo, muy pendientes de su trabajo también. Y a todos ustedes nos vemos la próxima semana aquí en RFI France 24.